los medios de comunicación, al parecer, somos los enemigos número uno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que de eso ya no hay duda. Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia y durante 18 largos años de campaña, el hoy presidente de México tiene un conflicto con la verdad. Tiene un conflicto con la realidad. Está peleado con las cifras y está casado con los otros datos. Andrés Manuel López Obrador lanza, por medio de un periodista independiente, una campaña para dar a conocer quién está detrás de un grupo de periodistas conocidos como latinos. Nosotros en esta estación, en Central FM Equilibrio, creemos en la pluralidad de ideas. Y quiero hablar justamente de mis compañeros periodistas, porque en esta pluralidad de ideas tenemos que apoyarnos los que estamos en búsqueda de la verdad. Yo personalmente no conozco a Carlos Loret de Mola, les soy sincero. Es más, si nos hemos estrechado la mano en un par de ocasiones, se me hace demasiado. En cambio, a Víctor Trujillo sí he llegado a entablar alguna conversación con él de manera amistosa, nunca ahondando mucho en temas políticos. Cada quien hace su labor y su chamba desde su trinchera. Pero reconozco en Víctor Trujillo a un periodista ágil, a un periodista con una facilidad de pensamiento y con una asertividad en la crítica y en la sátira de su trabajo. Este portal Latinos, que sale en épocas recientes después de la salida de estos personajes de Grupo Televisa, que por cierto han sido muy atacados en su momento, y no vengo a defenderlos, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a lo largo de su carrera periodística, tanto Carlos Loret de Mola como Víctor Trujillo han tenido sus aciertos. Y eso es prueba de la gran permeabilidad que tienen sus notas informativas. Grupo Latinos dio a conocer a través de su portal diversos escándalos involucrando a Andrés Manuel López Obrador. Y los más relevantes usted seguramente los recordará. El escándalo de Pío López Obrador, en donde Carlos Loret de Mola y su equipo de trabajo da a conocer videos en los cuales se ve claramente a Pío López Obrador recibir en bolsas de papel cantidades importantes de dinero para la campaña de su hermano. Uno de los tantos videos que salieron. No ha pasado nada al respecto. El presidente, que dice que no es tapadera de nadie, se convirtió a partir de ese momento en tapadera de su hermano, quien, por cierto, acaba de ser aplazada la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 4 meses para darle más tiempo a Pío López Obrador y, por supuesto, que pasen las elecciones. A través de este portal también se dio a conocer los contratos que se le dieron a Felipa Obrador, la prima del presidente, dentro de Petróleos Mexicanos, al grado de que Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir en su conferencia mañanera a hablar con el director de Petróleos Mexicanos para pedirle encarecidamente que le retirara los contratos a su prima debido al daño que le estaba provocando a su imagen, al enterarnos nosotros de que habían sido otorgados estos contratos de manera irregular. También este Grupo Latinos dio a conocer las casas de Irma Heréndira Sandoval y John Ackerman, la secretaria de la Función Pública, y su marido, que tiene un programa en el Canal 11 y en TV UNAM, en donde inexplicablemente se hacen de patrimonios que no corresponden con los sueldos que cobran como docentes. También han sido insistentes en temas importantes como las casas de Manuel Bartlett y en la actuación de Manuel Bartlett dentro de la Comisión Federal de Electricidad. No se diga las críticas hechas y vertidas desde sus cápsulas informativas, hablando del doctor Muerte,
mejor conocido como Hugo López-Gatell, que ineficientemente ha manejado la pandemia. Ante la incapacidad de respuesta de los trabajos periodísticos contundentes, Andrés Manuel López Obrador le pide a Álvaro Delgado que dé a conocer quién está detrás, porque tienen que ser víctimas, porque Andrés Manuel López Obrador es una eterna víctima. Entonces, ¿quién está detrás del Grupo Latinos? Y entonces Álvaro Delgado, este periodista emanado de la revista Proceso, discípulo de Julio Scherer, que seguramente le ha de estar dando el patatús en el cielo de ver lo desgraciado que salió su reportero. Y por cierto, su hijo, Julio Scherer, es el director jurídico de Andrés Manuel López Obrador, y estoy seguro que el padre no está orgulloso de su retoño. Sale de la revista Proceso y se incorpora a las líneas de un portal de noticias que se llama Sin Embargo. Y a través de este portal de Sin Embargo, dan a conocer que Grupo Latinos está financiado, a decir de ellos, por Roberto Madrazo Pintado. ¿Quién es Roberto Madrazo Pintado? Mejor conocido como el Moretón. En 1994, Roberto Madrazo Pintado contiende por segunda vez a la gubernatura de Tabasco, en donde su contrincante más cercano se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Pero no fue ahí cuando empezó esta enemistad entre los dos políticos tabasqueños, sino en el año de 1998. También los dos estuvieron frente a frente, uno como precandidato del PRI y el otro como candidato del Partido del Sol Azteca para ser gobernadores del estado de Tabasco. Cuando por fin gana las elecciones a Roberto Madrazo Pintado, en 1994, Andrés Manuel López Obrador decidió, como siempre, acusar de fraude electoral. Y de ahí viene una serie de enfrentamientos. Inclusive, Roberto Madrazo fue precandidato a la presidencia por el PRI y se puede hablar mucho de la carrera política de este político tabasqueño. Álvaro Delgado hoy asistió a la conferencia mañanera del presidente como invitado de honor por parte de la Dirección de Comunicación Social del presidente de la República, comandada por Jesús Cuellar, y presenta esta información a Andrés Manuel López Obrador, cosa que al parecer ya sabía porque él la mandó a hacer. Entonces vamos a ver a este arrastrado periodista de la Cuarta Transformación que va a rendir pleitesía al presidente en su conferencia mañanera para, como todos, hoy le quitaron el lugar a Lord Molécula y se lo dieron a Álvaro Delgado, un miserable periodista de la Cuarta Transformación. Yo me quiero imaginar qué se ha de sentir arrastrarte por el sueldo, Álvaro. Vamos a escuchar. Mi nombre es Álvaro Delgado. En el diario digital, Sin Embargo, publicamos una investigación sobre una red de políticos, de servidores públicos, de empresarios que están detrás de la plataforma informativa Latinos, el clan de Roberto Madrazo Pintado, su hijo y su yerno detrás de las empresas que pues sí, son legales, legítimas, pero que también utilizan recursos públicos, por lo menos del gobierno de Michoacán, para financiar la plataforma Latinos. Y si una investigación puede interpretarse como un acto intimidatorio del poder a un medio de comunicación como es Latinos. Álvaro, primero felicitarte por tu trabajo periodístico, por tu trabajo como periodista independiente, que lo eres, y también felicitarte porque tomaste la decisión de salir de Proceso, una revista
de mucho prestigio, dirigida por don Julio Scherrer, que más descanse. Entonces, el que hayas tomado la decisión de salir y seguir haciendo el periodismo. Acerca de la investigación que realizaste, pues es creíble, sí tenía información. ¿Que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinos? Sí, no él, sino familiares de él. Lo tiene que corregir el presidente, porque inclusive fue el mismo Roberto Madrazo que en una entrevista que le da a Ciro Gómez Leiva dice: yo no estoy detrás de Latinos. El que está detrás de Latinos, y lo dijo este señor Andrés Manuel López Obrador, es su hijo, mejor conocido como Pico Madrazo. ¿Quién es Pico Madrazo? Federico. Federico Madrazo es un joven también político, empresario mexicano, que en algún momento, si mal no lo recuerdo, fue presidente del Partido Verde Ecologista de México en Tabasco, que hizo alianzas con el PRI, como era de esperarse, partido al que pertenecía su padre. Y también su yerno, también se menciona al yerno de el moretón de Madrazo Pintado, que son los que constituyen, y bien lo dice Álvaro Delgado, son legales y legítimamente constituidos. Entonces, ¿dónde está el delito? Después, Álvaro Delgado dice que utilizan recursos públicos del gobierno de Michoacán porque, al parecer, un secretario de Silvano Aureoles también es parte de la sociedad. Entonces, la pregunta que yo les hago es: ¿en qué momento se ha demostrado que el gobierno de Michoacán está financiando a Latinos? Existe un colaborador, sin lugar a dudas, del gobernador Silvano Aureoles, que está con ellos, pero no quiere decir con ello que el gobierno de Michoacán esté financiando los esfuerzos de Latinos. Miren, yo no veo delito alguno, y no soy perito en ello, pero sí les puedo hablar de mi experiencia como comunicador. Estar en este trabajo de la comunicación requiere de empresarios, requiere de patrocinadores. De eso vivimos los medios de comunicación. Y durante esta administración de Andrés Manuel López Obrador, que se trata de defender a capa y espada ante las mentiras y atropellos que vierten todos los días, es labor de los medios de comunicación salir a esclarecer lo que el presidente sale a decir. Porque el presidente miente de forma maliciosa. Y no solamente de forma maliciosa, de forma constante. La mentira es la forma de actuar de la cuarta administración. De esta cuarta transformación presidida por Andrés Manuel López Obrador, que todos los días nos sale con otros datos a decir mentiras. Y que su enemigo natural han sido los medios de comunicación. Y les hablamos desde Central FM que somos considerados enemigos por Andrés Manuel López Obrador. Pero no solamente nosotros o Latinos, sino también existen empresas como Grupo Reforma, como el Universal, como el Excelsior y muchos otros más que se dedican a la labor de la información, que son considerados enemigos de Andrés Manuel López Obrador, simplemente porque nosotros hacemos el ejercicio de análisis y la reflexión de lo que dicen ellos y de lo que existe para poder triangular la información y presentársela a ustedes de forma digerible. ¿En dónde están los delitos? El delito está en el hermano del presidente que recibe recursos de procedencia desconocida y que no ha sido procesado por la justicia. El delito está en tener bajo las filas de su partido político a personajes como Ricardo Monreal, que miren, no se llevó al estado de Zacatecas entero porque no halló cómo, no le cupo en la bolsa, pero sí se hizo de una gran cantidad de propiedades y ranchos al amparo de su gobernatura. Sí hay delito dentro del enriquecimiento ilícito de un personaje como Manuel Bartlett.
Si hay delito en el enriquecimiento ilícito de una persona como Irmeréndira Sandoval, si hay delito en la otorgación ilegal de contratos de petróleos mexicanos por cuotas multimillonarias para los familiares del presidente. Si hay indolencia en la forma en la que se ha manejado este gobierno conforme a la pandemia que ha dejado más de 300,000 muertos en el país. Si hay delito doloso el ver al hijo del presidente vacacionando en Aspen mientras los mexicanos están pasando penurias y trabajo para poder trabajar y comer. Pero ante la incapacidad de un gobierno que no se puede defender, deciden entonces atacar por medio de la calumnia. Los medios de comunicación, mientras sean independientes y estén financiados por dineros lícitos, no deben de tener ningún problema. Pero lo que vemos es que en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la constante es la intimidación a los medios de comunicación que por medio de las denostaciones por parte del presidente y por supuesto de sus perros en el poder, intentan acabar con la credibilidad de los periodistas que estamos en contra de un presidente que está acabando con el país. No queda más que desde esta casa, desde este estudio, desde estos micrófonos que compartimos los periodistas, demostrarnos ese apoyo ante los embates que recibimos todos los días desde Palacio Nacional. Si no hay nada que presentar y si no hay un delito que perseguir, tenemos que seguir luchando por un país en el cual estamos convencidos que tenemos que salvar de las garras de un hombre que se despierta todos los días para chingarse a México.